Bueno, muy buenos días. El día de hoy nos proponen el siguiente ejercicio. Entonces nos dicen, la función y igual a 1 menos raíz quinta de x a la 4 se anula en los extremos del intervalo menos 1,1. Hay que demostrar que la derivada de esta función no se anula en ninguno de los puntos de dicho intervalo. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Primero que todo, nos están solicitando es que tenemos que demostrar, esta es la parte que hay que tener cuidado, que la derivada de la función no se anula, ¿no? Básicamente eso es lo que nos están diciendo en el intervalo que nos están proponiendo, que es este intervalo que aparece en la parte de arriba. Vamos a ver cómo solucionamos esto. Entonces vamos a escribir aquí solución. Listo. Entonces, lo primero que todo tenemos es que la función y igual a 1 menos raíz quinta de x a la 4. Esta la podemos reescribir de una manera que sea un poco más sencilla de trabajar. Entonces sería 1 menos, este raíz quinta lo podemos tomar en términos de una potencia, entonces nos quedaría x a la 4 partido entre 5. Entonces esa sería la función con la cual nosotros vamos a trabajar, esta función que tenemos aquí. Ahora, una vez que tenemos esta parte, lo que nos dicen acá es que tenemos que hallar la derivada de esta función, entonces vamos a derivarla. Y' va a ser igual a la derivada de 1, que sería la derivada de una constante, que es 0, menos la derivada de x a la 4 quintos, que es la derivada de una potencia. Entonces bajamos el 4 quintos, entonces nos queda 4 dividido entre 5 por x elevado a la 4 quintos menos 1. Ahí está. Y ahora sí, operamos esto que tenemos aquí, entonces esto sería menos 4 partido entre 5 por x a la 4 quintos menos 1, que eso sería menos 1 quinto, ¿no? Esta operación es relativamente sencilla de mirar, pero la vamos a mostrar aquí. Entonces lo que se hizo ahí fue, tomamos 4 partido entre 5 menos 1, pero 1 es lo mismo que tener 5 dividido entre 5. Entonces, esto es una fracción homogénea, 5 entre 5 lo dejamos quietico, y 4 arriba menos 5, entonces hacemos la operación, 4 dividido en menos 5 me daría menos 1 partido entre 5, o sea, menos 1 quinto, que es lo que nos dio en la parte de acá arriba. Listo. Ya con esto, entonces tenemos que la derivada de nuestra función, o sea, y', nos dio que era menos 4 quintos de x a la menos 1 quinto. Si nosotros acomodamos un poco mejor esto, entonces esto sería menos, vamos a ponerlo así, 4 dividido entre 5 por x a la 1 quinto, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, este exponente negativo lo pasé acá abajo. Y ahora observamos que esta función, así tal y como nos la están representando, o sea, esta derivada, es válida, ¿cierto? O sea, esta derivada es continua para cualquier valor en x, ¿cierto? Menos aquel valor en el cual el denominador sea 0. Es decir, la función y' tiene que necesariamente, o sea, esta función y' existe si y solo si el valor de 5 sobre x a la 1 quinto es diferente de 0. Y esto que está aquí, pues es diferente de 0 para todo valor, ¿cierto? Esto se cumple para todo x que pertenezca a los reales, menos el 0, ¿cierto? O sea, si nosotros reemplazamos el 0 aquí, pues 5 a la 0, pues esto ya no existe, entonces el 0 no está dentro del dominio de esta función. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ok, tenemos que demostrar que la derivada de esta función no se anula en ningún punto de dicho intervalo. Entonces, en el intervalo, entonces tenemos en el intervalo menos 1,1, esta función no va a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque no se anula. Recordemos que esta función, el dominio, o sea, la función existe para todo valor diferente de 0. O sea, esto de aquí nunca va a ser 0. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Entonces, y' siempre es diferente de 0 para todo, pongámoslo aquí, para todo x. ¿Listo? Para todo x perteneciente al intervalo menos 1,1
con x diferente de 0, porque recordemos que el valor de x igual a 0 no es válido porque no existe dentro del dominio. Ahora, la pregunta es, explicar por qué razón no es aplicable el teorema de Rolle. Recordemos que el teorema de Rolle, lo que nos dice es lo siguiente. Si tú tienes una función, ¿cierto? Y esta está definida dentro de un intervalo cualesquiera, un intervalo a, b. Ahora, esa función para que esté definida dentro de ese intervalo a, b, y para que cumpla el teorema de Rolle, lo que nos dice es que existe una constante, o sea, si la función es continua, ¿no? Es continua en el intervalo a, b. Si la derivada de esa función también es continua en el intervalo a, b, y aparte de eso, f evaluado en a es exactamente igual a f evaluado en b, entonces lo que nos dice el teorema de Rolle es que existe, ¿cierto? Existe una constante, bueno, aquí es constante c, tal que la derivada, es decir, f' es igual a 0. ¿Listo? Entonces eso. Es decir, existe un máximo o existe un mínimo. Eso es lo que nos está diciendo el teorema de Rolle. Entonces, aquí nosotros en este ejercicio lo que tenemos es lo siguiente. En el ejercicio se cumple que nosotros tenemos que f de a es igual a f de b. ¿Por qué se cumple eso? Porque ya nos están diciendo, ¿no? Si anula los extremos, es decir, que en menos 1 vale 0 y en 1 vale 0. Es decir, f de menos 1 es igual a f de 1 y ambas vale 0. Eso es lo que tenemos. Entonces, estamos cumpliendo esta condición. Ahora, ¿f es continua en este intervalo? Sí. O sea, aquí lo que tenemos que f es continua en el intervalo menos 1,1. ¿Por qué es continua? Porque esto es una función, como el x está elevado a una potencia par, entonces aquí no hay ningún inconveniente de signo. Y la raíz cúbica pues no tiene ningún problema, la raíz quinta, perdón, no tiene ningún problema, entonces f es continua en el intervalo de menos 1,1. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué la derivada no se anula? O sea, acabamos de demostrar en lo que hicimos en el anterior paso que la derivada no se anulaba, que la derivada siempre iba a ser diferente de cero. Pero acá lo que nos dicen es que existe. El teorema de Rolle nos dice que si se cumplen estas dos condiciones existe. Pero ojo, que el teorema de Rolle, o sea, estoy cumpliendo la condición de que el f de a sea igual a f de b, estoy cumpliendo la condición de que f sea continua en a, b, pero no estoy cumpliendo la condición de que f' sea continua. ¿Por qué? Porque observamos que f' en el intervalo que nosotros tenemos siempre va a ser diferente de 0 porque no es continua en todo el intervalo. En el intervalo entre menos 1 y 1 existe una discontinuidad en el valor x igual a 0. Es decir, más o menos, si nosotros miramos la gráfica de la función f', sería una cosa más o menos como así, ¿no? Es como una asíntota, digámoslo de esa manera. Esta es la gráfica que nosotros tendríamos de la función. Bueno, más o menos, no sé si vaya para el otro lado. Pero la idea es que en 0 ella nunca toca. Entonces, esta es la gráfica de la función que nosotros estaríamos, con la que nosotros estaríamos trabajando, donde este punto es 1 y este punto perdón, este sería menos 1 y este punto es 1, ¿no? Entonces, por eso es que no se cumple el teorema de Rolle. No se cumple es porque dentro de la función hay este inconveniente, ¿no? Que, o sea, esta partecita de acá que f' sea continua, esta no se está cumpliendo. Entonces, por eso es que no se cumple el teorema de Rolle. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dicen qué punto de la curva y igual a x a la n la tangente es paralela a estos dos puntos. Entonces, este ejercicio está bastante interesante. Entonces, lo que tenemos es, tenemos una curva y igual a x elevado a la n y tenemos dos puntos, el punto M1 y el punto M2. Acá nos dice, la tangente es paralela a la cuerda que une estos dos puntos. Es decir, si estamos hablando de una cuerda, estamos hablando de una recta. Recordemos que cuando yo tengo una circunferencia, la cuerda que une dos puntos es esta que estoy dibujando aquí, es decir, es una recta. Por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente, yo podría graficar esto, ¿cierto? En un plano coordenado x, y, digamos que este es mi plano coordenado x, y,
Y voy a pasarlo acá porque está escribiendo muy feo esto. X, y. Entonces, este punto de aquí sería el punto M1. Este punto de acá sería el punto M2. Ahora, nosotros sabemos que la pendiente, llamémoslo esto la pendiente de M, va a ser igual. Simplemente Y2 menos Y1, ¿cierto? Sería Y2 menos Y1 partido entre X2 menos X1. En ese sentido, la pendiente de M va a ser igual a Y2. ¿Quién es Y2? Pues si nosotros tenemos estas coordenadas acá, entonces Y2 sería A menos Y1, aquí es Y1 que sería 0, porque la coordenada en el otro es 0, sobre X2 que sería A nuevamente menos X1 que sería 0. Entonces la pendiente de esta recta que yo acabo de graficar aquí sería A dividido entre A, es decir que la pendiente vale 1. Esta sería nuestra pendiente, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos la pendiente? O sea, la recta tangente, la tangente es paralela, o sea, la pendiente de la recta tangente de la curva y igual a x a la n. Muy sencillo, simplemente tenemos que derivar. Y' sería n por x a la n menos 1. Ahora, nos dicen en qué punto de la curva, es decir, tenemos que encontrar el valor de x. Y para ello lo que hacemos es igualar estas dos cosas. Vamos a igualar. Entonces, si yo igualo, lo que me queda es que m de m, va a ser igual a n por x a la n menos 1. Y de aquí lo único que me queda es despejar. Ya sabemos que este valor de aquí, este vale 1. Entonces, lo que nos quedaría sería que 1 es igual a n por x a la n menos 1. Y de aquí ya lo único que tengo que despejar es el valor de x. Esta n pasa a dividir, entonces me quedaría 1 dividido entre n igual a x a la n menos 1. Para eliminar esto tendríamos que aplicar raíz. Entonces tendríamos raíz de n menos 1, 1 sobre n igual a x. Y ya quedaría despejada el valor de x, ¿no? Entonces, por lo tanto, x sería igual a, bueno, raíz 1 a la n menos 1, eso siempre va a dar 1, ¿no? Entonces, sobre raíz de n a la n menos 1. Y este sería el valor para el cual, o sea, sería el punto para el cual, o sea, el valor de x para el cual la tangente es paralela a la cuerda que nos estaba mostrando. Acá nos dicen que hay un A, ¿no? Pero esto está mal. Esto es un 1. Es 1 sobre... Esa A no tiene nada que ver porque la pendiente se anula con el valor de A. Y listo. Eso sería todo. ¿Tienes alguna duda? Cualquier cosa me dices y nos vemos en un próximo video. Adiós.